Muy buenos días, amigos televidentes. Le damos la bienvenida a su espacio de entrevistas de Enfoque. Es un verdadero placer que usted nos acompañe en este jueves 28 de noviembre. Les saluda Cecilia Navarrete y quiero comentarles que esta mañana estaremos hablando sobre el rescate del río Lempa y, por supuesto, otros temas de interés medioambiental. Y para ello, pues me encuentro muy bien acompañada de Guillermo Navarro, quien es coordinador de proyectos de incidencia de Cáritas de El Salvador y a quien desde ya le damos la más cordial de las bienvenidas y es un placer tenerlo nuevamente con nosotros. Sí, muy buenos días, Cecilia, es un gusto estar acá. Excelente, y entramos de lleno con nuestra entrevista comentándole: en Centroamérica el río Lempa es una importante fuente de vida y desarrollo para muchas familias. ¿Cómo está la situación del río precisamente hoy? Sí, bueno, antes de entrar específicamente a hablar del río Lempa, primero hay que mencionar que El Salvador es un país que tiene 590 ríos según el Ministerio de Medio Ambiente. De estos, 360 ríos son los más fundamentales, dado que una gran parte de nuestros ríos solo adquieren vida en invierno y bueno, en verano, dada nuestra situación grave de hídrica que tenemos, los ríos cada vez tienden a irse secando. En ese marco de estos 590 ríos, el río Lempa es el más importante. Si El Salvador fuera un cuerpo humano, el río Lempa fuera nuestra aorta, ¿verdad? El río Lempa es una cuenca transfronteriza, como las 23 que tiene Centroamérica. El río Lempa adquiere importancia a nivel regional. Okay. El Salvador tiene una característica única, que es agua dependiente. Sus principales ríos, en este caso el río Lempa, nace en Guatemala, desarrolla parte de su cuenca en Honduras y toda la gran cuenca en tierra salvadoreña. Son 442 kilómetros de longitud de toda la cuenca del río Lempa. En las proximidades del río Lempa, tanto en Honduras, Guatemala y El Salvador, viven alrededor de 4 millones de personas. Entonces es un río de vital importancia, no solo para El Salvador, sino para las comunidades fronterizas, fronterizas de Honduras y El Salvador. En ese marco de que el río Lempa es una cuenca transfronteriza, se encuentra amenazado, digamos, por importantes proyectos mineros que, de llevarse a cabo, vendría a poner más peor nuestro diagnóstico hídrico. Nosotros como sociedad todavía no interiorizamos lo que significa el río Lempa para todo el país. Exacto. En primer lugar, el 65% del área metropolitana consume agua del río Lempa. Somos dependientes en relación a la generación hidroeléctrica del río Lempa. Hay miles de iniciativas productivas que tienen que ver con hortalizas, con ganadería, con pescas, que viven del río Lempa. Entonces el río Lempa para nosotros es de vital importancia, pero necesitamos que como sociedad poder interiorizar mejor qué significa el río Lempa y cómo lo podemos cuidar desde una perspectiva en donde todos tenemos una gran responsabilidad: gobierno, municipalidades y, por supuesto, toda la sociedad. Excelente. Teniendo en cuenta esto, Guillermo, sabemos de que muchas de las fábricas o empresas tienen cierta responsabilidad social, pero antes de detallar y ahondar un poco más este tema, ¿qué hay con esas familias que precisamente estamos conversando que viven
de la pesca, tienen sus viviendas ahí. Realmente cuidan el río Lempa, es decir, hablamos de lanzamiento de desechos sólidos, hablamos de qué tanta importancia le dan el no tirar basura dentro del río. Sí, el cuidado del río Lempa... Que viene desde acciones pequeñas. Correcto, el cuidado del río Lempa son responsabilidades compartidas. El impacto de la contaminación tiene diferentes escalas. Por ejemplo, ¿cuáles son las grandes fuentes de contaminación, no solo del río Lempa, sino de todos nuestros ríos? En primer lugar, la gran empresa, hay que decirlo, que no tiene o no cuenta con las infraestructuras para tratar todo lo que se genera en sus procesos económicos y en su mayoría tienden a depositarse en los ríos, por ejemplo, aguas grises, los lodos que son las heces fecales y otro tipo de aguas que se depositan en los ríos. Entonces tenemos la gran empresa que tiene una gran responsabilidad en manejar mejor sus procesos productivos para no contaminar menos. Lo otro es las municipalidades. Las municipalidades de igual manera no tienen la infraestructura ni cuentan con ordenanzas para cuidar mejor el río Lempa y evitar la contaminación. De hecho, hay municipios que las aguas las vierten directamente en los ríos y se genera procesos de contaminación. Y lo otro es el ciudadano o ciudadana salvadoreña que ha desarrollado una cultura con hábitos de consumo, que todo básicamente se tira a la calle y los ríos se convierten en grandes bandas que adquieren toda la contaminación que generamos como sociedad y esto finalmente va a caer al mar. Las familias que viven próximas a los ríos son las que menos contaminan porque han desarrollado una cultura que ven al río como su fuente de vida y a partir de ahí han adquirido mayor conocimiento y tienden a contaminar menos. Son las personas o las familias que viven en las ciudades las que generan mayor contaminación en los ríos y específicamente pensando en el que no río les va a Lempa. afectar porque están un poco retiradas, es el común pensar del salvadoreño. Sí, ese es un problema porque el río Lempa, si bien es cierto, nace en Guatemala, entra por Metapán, por Chalatenango y va a desembocar en Usulután al Océano Pacífico, no quiere decir que los que viven en las grandes ciudades como San Salvador no están relacionadas con el río Lempa. Ya lo dijimos, el 65% de las personas que viven en el Gran San Salvador consumen agua del río Lempa. Quienes contaminan, por ejemplo, el río Azalguate, están contaminando el río Lempa porque como es una red de ríos que están conectados y la mayoría son tributarios del río Lempa, los desechos que se generan, por ejemplo, en Ciudad Arce con el río Sucio, directamente van a caer al Lempa. Entonces, toda nuestra actividad económica, todo lo que consumimos y vertimos sin un tratamiento debido y van a caer a X ríos, tarde o temprano va a caer al río Lempa y esto luego va a caer al océano. Y del océano, que es una fuente de alimentación para muchas familias del Salvador, toda esa contaminación nos regresa en pescado, en productos. Es decir, es un círculo que tarde o temprano llega al ser humano y muchas veces esto se convierte en enfermedades, ¿verdad? Ok, de algunas diferentes soluciones que planteaban en redes sociales como medidas pequeñas siempre respecto a la basura es el imponer multas. ¿Se está cumpliendo esto o las personas simplemente tiran la basura, las empresas tiran la basura y no se les acredita una multa? Hemos visto en algunos casos de empresas que contaminan ríos
que la Autoridad Salvadoreña del Agua ha actuado. Les ha impuesto multas o les ha generado condiciones para que puedan operar sin contaminar. Pero son casos en específicos. Necesitamos, para mayor cuidado del río Lempa, un marco jurídico específico que vaya al encuentro de cuidar de manera integral el río Lempa, donde se involucren el Ministerio de Medio Ambiente, la Autoridad Salvadoreña del Agua, que se puedan crear a partir de la Ley General de Recursos Hídricos los organismos zonales de cuenca, en donde convergen diferentes organizaciones que tienen, digamos, conocimiento de la cuenca del río Lempa, donde se involucren las comunidades, las municipalidades y desde luego, sabiendo que es una cuenca transfronteriza, que se construyan relaciones con el gobierno de Guatemala y de Honduras de cara a promover un tratado sobre aguas transfronterizas. De hecho, Cáritas, desde hace más de 10 años, en coordinación con otras organizaciones, vienen promoviendo una propuesta de tratado de aguas transfronterizas que la hemos puesto al servicio del gobierno. Tanto no ha sido estudiada. ¿Cómo no? Ya en gobiernos anteriores hemos estado en mesas de diálogo para poner a disposición esta propuesta de tratado sobre aguas transfronterizas. Al igual lo hemos ido a conversar con el gobierno de Honduras, con el gobierno de Guatemala, y también hemos planteado al Parlamento Centroamericano este tipo de tratados, y es una propuesta que es el punto de partida para ver de qué manera podemos de manera integral salvar al río Lempa, porque el tiempo se nos está acabando. El río Lempa ahorita es un río que está agonizando, que se está muriendo frente a nosotros sin que la sociedad salvadoreña pueda asombrarse, y eso es preocupante, porque si el río Lempa representa para El Salvador la vida, la sustentabilidad para las generaciones que vienen, y se nos está muriendo y no hacemos nada, quiere decir que hay un problema grave con nuestra sociedad, porque si hay algo que debe de unirnos como país, que debemos de tener una relación fundamental de cuidado, es con el río Lempa. Si vamos a hablar de futuro, entonces, si vamos a hablar de planes económicos, de políticas, si vamos a tener un sueño como país de futuro, definitivamente esto pasa por cuidar el medio ambiente, pero fundamentalmente por cuidar el río Lempa, que es un patrimonio, es un tesoro de todos los salvadoreños, que garantiza la vida de los que estamos ahora y los que vamos a estar en el mañana. Excelente, Guillermo. Después de la pausa comercial seguimos abordando acerca de las problemáticas que se enfrentan en el río Lempa y por supuesto qué acciones Cáritas de El Salvador está ejecutando. Así que, amigos televidentes, no nos cambien, nos vamos a pausa, no sin antes recordarle que si usted necesita recibir medicamentos hasta la puerta de su casa, nada más debe llamar o escribir al número de teléfono 2609-9000 y Farmacias La Buena le lleva las medicinas que usted necesita, por supuesto, hasta su hogar. No nos cambie, ya retornamos con más de Enfoque. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos.
Ya estamos de regreso, muchísimas gracias a usted por acompañarnos y por supuesto buen provecho si a esta hora disfruta su bendecido desayuno con nosotros. Esta mañana estamos hablando sobre un importante tema, el cual es el rescate del río Lempa, y para ello pues me encuentro acompañada de Guillermo Navarro, quien es miembro de Cáritas de El Salvador, y precisamente estamos conociendo las problemáticas que enfrenta el caudal del río. Una de las principales también, y que no se debe dejar de mencionar, es la deforestación que se encuentra en esa zona. Por supuesto, nosotros, El Salvador, es el segundo país después de Haití con niveles de deforestación realmente alarmantes. Todo lo que va en detrimento de nuestro medio ambiente, como es la deforestación, se concretiza en la disminución cada vez más de nuestros ríos. Todo en relación a nuestra casa común, a nuestra naturaleza, está conectado. Si tenemos menos árboles, vamos a tener menos agua. Si tenemos menos agua, vamos a tener conflictividad ambiental entre las comunidades que necesitan el vital líquido y las autoridades que deben de resolver ese problema. Entonces todo está conectado. Cualquier alteración tiene su impacto y estos impactos se vuelven lamentablemente en conflictividad socioambiental. Hemos visto en los últimos años cómo, por ejemplo, el monocultivo de la caña va adquiriendo mayor relevancia, mayor fuerza, y los bosques van disminuyendo. Esto es algo que debe de preocupar a las autoridades y regular este monocultivo de caña que va creciendo de manera incontrolable. Lo otro es los proyectos urbanísticos que también han tenido un boom en los últimos años, pero de manera descontrolada, sin conservar o proteger las zonas de recarga hídrica, que a menos zonas de recarga hídrica, también menos disponibilidad de agua vamos a tener como sociedad. En ese marco de problemáticas ambientales, entre ellas la deforestación, Cáritas de El Salvador ha venido en los últimos años proponiendo o realizando acciones en varios niveles. Uno es hacia las autoridades nacionales. En primer lugar, nosotros hemos propuesto desde el 2018 que se reconozca el agua y la alimentación como derechos humanos en nuestra Constitución. Okay. Lamentablemente, esta Asamblea Legislativa y las anteriores le han negado ese derecho a la sociedad salvadoreña de que en nuestra Constitución el agua sea un derecho humano. Primero, según el mecanismo de nuestra Constitución, se debe de aprobar y luego de ratificar esta propuesta de que el agua sea derecho humano en nuestra Constitución, que se ha negado. Lo otro es, hemos propuesto una ley general de recursos hídricos a la Asamblea Legislativa, que creemos que esta propuesta de ley vendría también a mejorar la existente, ya que nuestra propuesta tiene un enfoque no económico, sino de derechos humanos. Y lo otro es que hemos también propuesto una ley de su sector de agua potable y saneamiento, donde haya una relación profunda entre los sistemas comunitarios de agua y el cuidado de nuestros ríos, y específicamente de las cuencas hidrográficas. Y lo otro es lo que le mencionaba. Tenemos una propuesta de tratado sobre aguas transfronterizas que va al encuentro para que todas estas amenazas, como la minería, como los monocultivos,
entre otras, que están en las cuencas transfronterizas de nuestro país, pues se puedan evitar y los gobiernos dialoguen en torno a suscribir este tratado sobre aguas transfronterizas. Muy bien, en su trabajo de campo, ¿cómo ve usted el acercamiento de las comunidades con ustedes? Nosotros trabajamos con comités de productores que su vida productiva, digamos, se desarrolla en las cuencas del río Lempa, con trabajos alternativos que cuiden el medio ambiente con técnicas de producción limpia, sin utilización de venenos. Trabajamos con comités de mujeres también que están dentro de las cuencas transfronterizas organizando, haciendo conversatorios entre las comunidades de El Salvador, de Honduras y Guatemala en relación a la importancia de cuidar el río Lempa, también con jóvenes que están en el marco o que viven en las cuencas del río Lempa para enamorarlos de su tierra, de sus municipios y que no puedan migrar, que puedan desarrollar iniciativas productivas relacionadas a hortalizas, a pesca, a ganadería y que se queden en el país. Pero este es un tema bastante difícil porque los jóvenes todavía no han construido esa relación que necesitamos como sociedad de esa relación de vida entre yo como ciudadano y el río, yo como ciudadano y el bosque, yo como ciudadano y la tierra, el agua, etcétera, ¿verdad? Entonces, este es un trabajo que se debe de hacer desde las generaciones pequeñas, en los centros educativos, en las escuelas, en todos los ámbitos. ¿Cómo está afectando la situación del río Lempa con la eliminación de los desechos? Eso está bastante regulado. Después de lo que pasó en el río Paz, con la contaminación que se dio en el río Magdalena, ese antecedente ha venido digamos, a mejorar la contaminación que hacen los beneficios. Ok, en el tema de los diferentes programas que Cáritas de El Salvador impulsa para el beneficio y cuidado del medio ambiente, ¿cuentan ustedes con algún tipo de financiamiento o algunas organizaciones se están sumando a sus diferentes iniciativas? Sí. Nosotros somos receptores de cooperación fraternal, que son como las Cáritas hermanas de España, de Alemania, que a través de proyectos nos financian algunas actividades. Tenemos también una relación muy fructífera con la Autoridad Salvadoreña del Agua. Hemos andado capacitando a diferentes juntas de agua, en primer lugar conociendo la Ley General de Recursos Hídricos y también generándoles conciencia de la importancia que tienen los sistemas comunitarios de agua en el marco de garantizar mayor cobertura y también cuidado del medio ambiente. ¿Se le está dando prioridad a la Ley de Recursos Hídricos en cuanto al tema de cuidado medioambiental? Ese es un elemento que hay que mejorarlo. Debemos, en este caso la Autoridad Salvadoreña del Agua es una institución relativamente nueva, pero el Ministerio de Medio Ambiente podría hacer mucho más en relación a que una asignatura que debe de ser obligatoria en la currícula educativa es medio ambiente, pero ahorita, digamos, se está haciendo muy poco en construir una cultura diferente en relación al cuidado de nuestro medio ambiente. Muy bien, la Autoridad Salvadoreña del Agua siempre realiza trabajos de campo como lo hace Cáritas del Salvador, porque sabemos la importancia de que ustedes como personal se acerquen a las diferentes comunidades y por supuesto hablando del tema del río Lempa. Sí, hemos visto a la Autoridad Salvadoreña del Agua territorializada. Nosotros cuando hay una denuncia, un problema
que tiene que ver con una magnitud fuerte, acudimos a la Autoridad Salvadoreña del Agua. El caso, por ejemplo, del Cerro Negro en Chalatenango, donde había un plan de deforestación en coordinación con la Autoridad Salvadoreña del Agua y Cáritas de Chalatenango, logramos detenerlo. Okay. Y así también diferentes problemas en donde hay violación al derecho humano al agua, también lo hemos denunciado y lo han atendido, hemos monitoreado si le han dado solución y hemos visto una gran voluntad, pero no siempre lo que se hace es suficiente. El diagnóstico hídrico de El Salvador es tan grave que necesitamos hacer mucho más. Creo que el Ministerio de Medio Ambiente se está quedando muy corto, puede construir, digamos, campañas de sensibilización, puede promover limpieza de nuestras cuencas hidrográficas, tener una relación con el Ministerio de Medio Ambiente de Honduras y de Guatemala de cara al río Lempa, sobre todo por una mina que se encuentra en Asunción Mita, que se llama Cerro Blanco, que de llevarse a cabo este proyecto minero tendría un impacto inimaginable en el río Lempa y por supuesto en la sociedad salvadoreña, ya que van a ser 8 toneladas diarias de cianuro que se van a estar utilizando en esta mina, y esto tarde o temprano va a caer al lago de Huija, y el lago de Huija tiene un desagüe que se llama el río Atiocoyo, que es tributario del río Lempa, y el río Lempa se vería impactado por una empresa que le daría, digamos, el tiro de gracia a un río que está muriéndose. Ok, una situación bastante preocupante. Relacionado siempre a la entrega del vital líquido, ¿considera que la población salvadoreña ha tenido más acercamiento a las necesidades como derecho humano al agua, o todavía hay esas deficiencias que se pueden cubrir? Sí, bueno, la sociedad salvadoreña cada vez, digamos, los momentos de mayor sensibilización que ha tenido la sociedad salvadoreña, lamentablemente, son cuando hay crisis. Por ejemplo, en el 2009 creo que hubo una crisis hídrica en donde el Gran San Salvador se quedó varios días sin agua. Entonces, ante la ausencia del vital líquido, la gente empieza a problematizarse y a decir que el agua es importante, que el medio ambiente es importante, que el río Lempa es importante, a partir de un problema que se está viviendo. Que se puede evitar también. Pero no necesitamos llegar a un momento de crisis para descubrir la importancia que tienen nuestros ríos. Por eso es importante construir una nueva cultura ciudadana en relación a nuestro medio ambiente y que existan leyes, políticas y programas desde el gobierno que generen esta cultura de cuidado al medio ambiente y por supuesto eso que se traduzca en acciones concretas, ¿verdad? Muy bien, como decimos, el cuidado del medio ambiente es responsabilidad de todos. Nos vamos a pausa comercial nuevamente, amigos televidentes, no sin antes recordarle que si usted necesita recibir medicamentos hasta la puerta de su casa, nada más debe llamar o escribir al número de teléfono 2609-9000 y Farmacias La Buena le lleva las medicinas, por supuesto, hasta la puerta de su casa. No nos cambie, ya retornamos con más de Enfoque.
Gracias por acompañarnos. Ya estamos de regreso con su espacio de entrevistas de Enfoque. Esta mañana estamos hablando con nuestro invitado del día de hoy, Guillermo Navarro, quien es miembro de Cáritas de El Salvador, sobre un tema muy importante, el cual es el rescate del río Lempa. Hemos abordado en bloques anteriores las diferentes problemáticas que se presentan, pero yo quisiera conocer también su postura en torno si el turismo y por supuesto el desarrollo económico van de la mano con el cuidado medioambiental, o es uno de los graves factores que está afectando nuestro medio ambiente. Sí, esa es una discusión muy importante, ya que desde la Iglesia y desde muchas organizaciones de la sociedad civil hemos planteado que el desarrollo económico de un país no necesariamente debe de convertirse en detrimento de nuestro medio ambiente. Okay. Se deben de generar los equilibrios necesarios, ya que si el desarrollo económico se convierte en un problema para nuestro medio ambiente, entonces quiere decir que no estamos planificando bien, no estamos generando acciones que generen el equilibrio necesario que el mismo desarrollo adquiere, porque cuando hay un medio ambiente destruido, cuando hay una tala indiscriminada de árboles, cuando no se cuidan los ríos, esto es contraproducente al mismo desarrollo económico, a las mismas empresas y al mismo turismo. Nadie va a querer ir a playas contaminadas, a playas con mucha basura o a ríos en donde no se pueda pescar o comer alimentos de los ríos y de las playas sea una amenaza para la salud. Es decir, todo tiene que tener un equilibrio. Entonces, y este es un desafío para los ingenieros, los arquitectos que están detrás de los proyectos de construcción o de megaproyectos, ya sea estatales o de las mismas empresas privadas, que generen una armonía, un equilibrio con nuestro medio ambiente, y eso creo que todos vamos a salir ganando, ¿verdad? Eso lo podemos relacionar, Guillermo, siempre con el tema de responsabilidad social de las empresas, es decir, que aquellas empresas, aquellas fábricas, pues se comprometan meramente con el impacto medioambiental que producen. Sí, pero de una manera honesta y transparente, porque no es posible que para hacer una urbanización talen 5,000 árboles. Y árboles... ¿Cómo reponer esto? Digamos, árboles que son bosques primarios o secundarios, estos 5,000 árboles que son robles, que son ceibas, y digamos, árboles que generan follaje y también garantizan permeabilidad hídrica, muchas veces se reponen, digamos, con sembrar arbustos que son nada más decorativos, pero que no tienen una función como los árboles que se sacrificaron para hacer el X proyecto. Y algo preocupante de estos árboles es que tardan muchísimos años en poder desarrollarse. Sí, nunca esta compensación nunca va a ser igual. Si se taló un bosque y se quiere reponer con este tipo de árboles, no va a ser jamás lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Es generar ese equilibrio. No necesariamente se deben de talar bosques para hacer urbanizaciones. Y por eso recalco, ¿verdad? Se deben de crear ordenanzas específicas que regulen cómo se deben de llevar a cabo este tipo de construcciones, que no necesariamente deben de sacrificar nuestro medio ambiente. ¿Considera que dentro de la responsabilidad social de las empresas o fábricas podría existir una manera de reforzar campañas de reforestación? Sabemos de que para implementar una campaña de reforestación hay que realizar un estudio, porque no en cualquier parte va a venir a sembrar de cualquier tipo de árbol. Sí, correcto, hay que hacer un estudio, pero también
hay que, no solo se trata de sembrar el arbolito y me voy. Se trata de un plan de monitoreo, de saber si ese árbol que se sembró, garantizar su crecimiento, su cuidado y que su protección también, porque de pronto se sembraron 100 árboles y de esos 100 árboles solo uno quedó y luego de 5 años se vuelve a talar. Entonces, la responsabilidad empresarial no significa un acto, significa un proceso en donde se garantice que en verdad el impacto negativo que se creó pueda ser menos con esta compensación que se hacen, ya sea sembrando árboles o acciones como cosechas de agua u otras acciones. Desde la perspectiva de Cáritas de El Salvador, ¿qué otras soluciones podrían ser planteadas y puestas a disposición de la población salvadoreña desde la acción más pequeña? Cambiar nuestros hábitos de consumo es fundamental. Okay. Si el plástico sabemos que es un elemento que tiene impactos negativos, no solo en el agua, años en degradarse, y que tarda 500 y más de años en degradarse, el consumo menos de plástico es una acción individual que trae efectos muy positivos. Y lo otro es depositar cualquier tipo de basura en su lugar, ¿verdad? No quemar, evitar, por ejemplo, tirar la basura en la calle. Cuando la gente que va en el bus tira las bolsas desde la ventana del bus o desde la ventana del carro, dialogar con los hijos sobre la importancia que tiene el agua, ir al bosque, pasar un fin de semana y reflexionar como familia de la importancia del bosque, ir al río, es decir, construir en nuestros hijos una relación diferente de qué es el agua, qué es el bosque, qué es la tierra, porque muchos de esta nueva generación piensan que el agua nace en el chorro y que no hay una relación entre la montaña, entre el árbol y el agua que se está consumiendo. Entonces es de hacer un abordaje primero, de modificar los hábitos de consumo. Segundo, si es padre de familia o madre de familia, pues dialogar con los hijos sobre la importancia de estos soportes de la vida y luego como sociedad, como ciudadanos de un país, demandar ante las autoridades, llámense alcalde, diputados o el mismo presidente, leyes que favorezcan el cuidado de nuestro medio ambiente, porque estamos hablando de la vida, no estamos hablando de otra cosa, sino de la vida y del futuro de nuestras generaciones. ¿Considera que el tema del impacto medioambiental debería ser proporcionado en las diferentes escuelas, desde los niños pequeños, incluso llegar hasta universitarios? Sí, ese es un reto, un desafío que se puede lograr sin mucha dificultad. Porque muchas veces un niño pone más atención en su escuela o universidad, colegio, que en su casa. Así es, entonces esa es la importancia de la escuela, ¿verdad? De cómo construir un nuevo ciudadano a través de aspectos tan fundamentales, y a los niños no se trata de esa educación tradicional de las 4 paredes y la pizarra, sino se trata de que las escuelas lleven a los niños a conocer el río Lempa o el río más próximo que está a la escuela, al bosque, que hayan campañas, por ejemplo, que se adopte un árbol como que si fuera una mascota, que eso también genera compromiso en los niños, y esto se hace en otros países donde los niños adoptan un árbol y se vuelven responsables de ver crecer ese árbol y de verlo adulto. Entonces es una responsabilidad que se les deposita, y eso también es una fuente de felicidad para los niños, porque ven en ese árbol el resultado
de su responsabilidad. Lo van a abrazar, lo cuidan, dialogan, así como hacen muchas abuelitas que platican con las plantas que tienen en sus patios. Y crecen preciosas. Y crecen preciosas. Y eso se vuelve hasta una autoterapia para el ser humano. Muy bien, ¿considera que estamos a tiempo aún para poder reforzar este impacto que se está viviendo sobre la crisis medioambiental? Nunca es tarde y sobre todo el río Lempa es como un enfermo moribundo que está en nuestro cuarto. Todos tenemos al río Lempa agonizando en nuestra habitación, en nuestro cuarto, aunque no lo veamos, aunque tengamos un cuarto nada más en nuestra casa, ahí está el río Lempa enfermo. Entonces, si lo vemos así y nos preguntamos, ¿qué podemos hacer nosotros por el río Lempa? En primer lugar, decirlo, hablarlo como estamos haciendo, para descubrir que hay un problema, porque muchas veces los problemas están ahí pero no los vemos. Entonces, el problema es que el río Lempa está agonizando y de nosotros depende si el río Lempa muere o adquiere vida y empieza a surgir nuevamente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Disminuyendo nuestro consumo, por ejemplo, de plástico, es un paso importante. Y lo otro es demandando, por ejemplo, de la Asamblea Legislativa que pueda crear un marco jurídico especial para salvaguardar el río Lempa, porque de lo contrario, en 10, 15 años, vamos a estar en graves problemas. Una situación preocupante, Guillermo. Sí. Nos vamos nuevamente a pausa comercial, amigos televidentes, no nos cambie porque ya retornamos para finalizar su espacio de entrevistas de Enfoque. Ya estamos de regreso, gracias por acompañarnos para finalizar su espacio de entrevistas de Enfoque. Esta mañana nos acompaña Guillermo Navarro, miembro de Cáritas de El Salvador y con quien hemos estado abordando un importante tema referente al cuidado y preservación del río Lempa, y precisamente Cáritas de El Salvador se ha encargado de desarrollar diferentes iniciativas para la preservación del mismo. ¿Qué es lo que esperan como organización? Bueno, en primer lugar, Cáritas es una organización de la Iglesia. Nosotros desde el 2006 fuimos a la Asamblea Legislativa y presentamos nuestra propuesta de Ley General de Recursos Hídricos, que es una propuesta que está ahí, que puede mejorar la ley ya existente. En segundo lugar, que la Asamblea Legislativa reconozca el agua como un derecho humano en el artículo 2 y 69 de nuestra Constitución. En tercer lugar, esperamos que el gobierno de El Salvador no vaya a derogar o a eliminar la ley de prohibición a la minería metálica, porque es una garantía para que el diagnóstico hídrico no empeore más. Y en cuarto lugar, esperamos que el gobierno de El Salvador dialogue con el gobierno de Honduras y de Guatemala y que puedan suscribir un tratado sobre aguas transfronterizas. Cáritas pone a disposición la propuesta de tratado que tiene y perfectamente podemos tener una mesa de diálogo con el Ministerio de Medio Ambiente y la Autoridad Salvadoreña del Agua. Ahí está la propuesta. Y en quinto lugar, creemos que el río Lempa, que está agonizando, que está muriendo, podemos, a partir de identificar este problema, llevar acciones concretas de rescate de nuestra cuenca hidrográfica más importante del país. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero, rescatando la cuenca, que significa
forestar. En segundo lugar, crear ordenanzas de protección a la cuenca del río Lempa, construir mecanismos organizativos de diálogos, de coordinación y articulación con las comunidades que viven directamente del río y que son aliados importantes para el cuidado del río. Y en sexto lugar, que las municipalidades, junto con la Autoridad Salvadoreña del Agua y las comunidades, puedan crear los organismos zonales de cuenca que van a monitorear todas las acciones que puedan ir de cara al rescate del río Lempa. Muy bien, y a título personal, como siempre, todos y cada uno de nosotros, pues poniendo nuestro granito de arena en el cuidado y preservación del medio ambiente. Guillermo, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Como siempre, es un placer poder abordar estos temas tan importantes. Gracias a usted. Y también a usted, amigo televidente, muchísimas gracias por su fiel sintonía. Nos vemos en una próxima emisión de Enfoque.